extraactualizados, la variante no es médica, pero los afecta directamente a ellos. Y pues otras cuestiones que pueden estar en proceso, que pueden estar en cámaras, porque ya definieron las conductas y las políticas a seguir. Y bueno, pues hay que estar pendientes de esta situación. Doctor Roberto, pues Sí, muchas gracias. No, el gusto es mío. Y fíjate que tenemos poca audiencia, pero pues está realmente la gente que le interesa estar acá. Los que no están, pues Gracias. Bueno, entonces, sí, después de esta introducción tan agradable, ¿verdad? Para un académico es una situación muy importante. Ya les comentaba de que la modernidad nos lleva a manejar este tipo de situación que es primordial para el buen ejercicio de la profesión. Nosotros, como introducía, la Constitución tiene ciertas obligaciones del Estado, como es la punibilidad, se dice en el argot jurídico, la capacidad de castigo, la coercitividad se llama. Entonces también determinar la política de salud. La política de salud, que no es de ahora, de estos gobiernos de izquierda, sino viene desde antes, donde había un plan nacional de desarrollo en la salud, y ese plan nacional de salud se implementa a través de los años de diferentes formas. Actualmente existe una universalización de todos los institutos de salud que otorgan, porque somos un país que la población creció desmesuradamente. Somos un poco más de 133 millones de habitantes, de los cuales ustedes saben el problema que existe nacional del empleo informal. La mayor parte de la población no son tributarios en Hacienda, en el SAT, ni tienen un trabajo fijo, sino que ejercen el comercio y otro tipo de negocios que tienen la libertad, porque así subsisten, así se maneja nuestra economía. Otro problema que existe es la migración, y nos damos cuenta que el migrante, por ejemplo, que va a los Estados Unidos, pues no tiene salud, y ocurrieron recientemente el problema que tuvimos de la pandemia a nivel mundial, ¿verdad?, de que en Estados Unidos hubo un problema en cuanto a la distribución de salud. Nosotros que somos galenos, que estamos involucrados en el ejercicio y la práctica profesional de la medicina, nos damos cuenta, y posiblemente esta sea el meollo de esta charla, porque nosotros en el ámbito de la vocación de la medicina, pues en ocasiones renegamos y decimos: ¿por qué vienen los cubanos a dar consulta? Pues tiene una respuesta inmediata, ¿verdad? Porque no queremos ir a la sierra y a la montaña por muchas circunstancias, ¿verdad? Por intereses personales de que no queremos arriesgar la vida, ni tampoco alejarnos de un centro de una ciudad como esta, ¿verdad?, que tiene todo. La otra situación es la oposición, que siempre denuestra, pero el derecho a la salud es universal, y aquí entra, es menester hablar de los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos. Por el hecho de ser humanos ya no son renunciables a los derechos, a la salud y a tener una atención cuando se necesita. Por eso es que se están implementando la universalidad en el seguro del bienestar, donde todas las instituciones que conocemos van a atender a toda esa población que está desprotegida. Porque si nos están desprotegidos y no nos vacunamos, pues creamos una fuente de contagio al exacerbarse enfermedades que antes estaban controladas, digamos, como el sarampión, que está tan en nuestro conocer de galenos, ¿verdad? Si nosotros no atacamos, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, pues también tenemos un problema nacional de que si no les damos la atención, o sea, todo lo que hagamos en contra y no universalizamos el Sistema Nacional de Salud de atender, claro que eso implica el trabajo de cada uno de nosotros,
de nosotros, porque todos ejercemos en cierta forma práctica privada o práctica institucional. Y aquí es muy importante que yo lo puntualice en esta oportunidad de charlar aquí en corto, o sea, muy pocas veces tengo la oportunidad de estar en un grupo pequeño donde mi voz alcanza a ustedes la entiendan perfectamente, y también de que pertenecemos a un mismo colegio. Aquí no tenemos gente extraña, ni periodistas, ni gente de oposición que nos contravengan en nuestros conceptos que son netamente científicos y académicos. Aquí no tiene realmente la oposición o eres de parte del gobierno o vengo con encomienda. Simplemente y con mucha honra es pertenecer a nuestro colegio que ojalá y creciera cuando ustedes se dan cuenta que la capacitación médica continua es fundamental. Es fundamental, y justamente la presidenta del Colegio de Oaxaca, que somos hermanos porque todos estamos agreñados en la federación, me preguntaba, queremos certificarnos, lo pidieron por los tantos problemas que tienen los estomatólogos, los odontólogos, los dentistas, como los conocemos, tienen muchos problemas porque la CONAMED ahora decidió ir a poner orden en ese gremio, por muchas circunstancias que no es el tema de hoy, ¿verdad? Y yo le dije, es que nosotros no podemos certificar cirujanos, porque ellos hacen cirugía en la boca, ¿verdad? Y los cirujanos, de acuerdo a la Ley General de Salud, en el artículo 81, marca que todos los que llevamos a cabo, como el doctor Carreño, la doctora Margarita y yo, y sus servidores, y aquí habrá también cirujanos, que tenemos que estar certificados, porque conforme a los derechos humanos estamos obligados a tener los requisitos mínimos, ni siquiera digan que sea premio Nobel ni el máximo estándar que eres el non plus ultra, el referente nacional de la medicina, sino los requisitos mínimos, así lo dice la ley. ¿Para qué? Porque me perdonan citar el caso que tenemos ahorita en Puebla, de esta practicante, sin ser galeno, sin estar certificada, sin estar con cédula profesional, está involucrada en un homicidio. Y de ahí la razón de la plática y la primera imagen que ya leyeron, ¿verdad? Que debe de ser esto. Los colegios estamos vinculados a la moral y a la buena praxis, pero no estamos obligados a ver el delito. Por eso cuando conocemos de esa persona que pudiera tener consultorio, y alguno de ustedes porque es vecino, alguno de ustedes porque ya escuchó noticias de que ahí hay una persona que está operando ese tipo de evento que se vinculó a este mal resultado en Puebla, nosotros no podemos hacer nada como colegios. Aquí la voz nuestra, de la mesa directiva, está vinculada en invitarlos a que vengan voluntariamente a compartir el conocimiento y de buena mano, porque somos integrantes del colegio. Cuando invitamos a alguien externo, no podemos marcar las directrices ni controlar de lo que nos venga a decir. Sobre todo la doctora Margarita Ponce está en contra de que los laboratorios nos vengan a indiciar que consumamos tal o cual propaganda o medicamento que está de boga, porque esto es netamente académico. Y entonces valoren ustedes, por favor, digo con el corazón en la mano, ¿verdad?, de que esta comunicación académica tiene un fin de propagar la moral, los principios bioéticos y el conocimiento. ¿Para qué? Para prevenir que nos enmarquemos en ese problema que yo lo marco aquí como el mal resultado. No es negligencia, no es impericia, porque eso no está previsto en los códigos. Nosotros venimos del derecho romano y los códigos de ahí marcan, o sea, es una lista de los delitos que son punibles. Es importante que yo cite, por ejemplo, como penalista, el Código Nacional de Penal. Y este Código Penal marca en el artículo 228 y nos encuadra en los artistas, los técnicos y los médicos que cometan y se encuadren en un delito de este tipo. Los delitos van desde homicidio, lesiones y eso es lo que se reprocha en el ámbito penal. El ámbito civil, que no lo vamos a tocar hoy, es
la responsabilidad profesional médica que agrava el servicio que nosotros brindamos en privado o institucional. Recientemente hay una jurisprudencia donde la vía idónea para reprochar un mal resultado ocurrido en una institución también se dice en el ámbito contractual, así se llama porque está ligado a un contrato que nosotros firmamos, y aunque nos digan, es que tengo que ver 35 pacientes, sí, pero estás contratado en un ámbito contractual y ese nos obliga a responder a las políticas de ese instituto. Y cuando empecé la charla dije la institucionalidad y el Plan Nacional de Unificación en el Seguro del Bienestar. ¿Todos para qué? Porque todos somos una nación y si ocurre un déficit de atención en ciertas patologías como es la diabetes y las enfermedades cardiovasculares que son las más socorridas, yo aquí veo como un principio que en el derecho lo enunciamos con frecuencia, principio de oportunidad. Esto es una oportunidad que hoy sábado, quitando de su tiempo y viendo la fraternidad del colegio nuestro de Puebla, ¿verdad?, de compartir estos minutos. Y yo lo que quiero es que ustedes se sientan como en casa, porque están en casa. Y ojalá y esto prospere más y más y más. Estamos viviendo momentos de economía, de más restricción, de inflación, porque la guerra no viene de México el problema, sino la guerra y las guerras que existen son dos, la de Ucrania y la de Irán, ¿verdad? Estados Unidos que nos está presionando mucho y no presiona nada más a México, sino quiere apoderarse de una forma hegemónica y autoritaria de todo el mundo, pero esto es efímero. Yo confío en que no va a haber una tercera guerra mundial ni nuclear, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí tenemos que evitar, como cuando iba a cambiar el siglo, año 2000, dice, engorda la tarjeta de crédito porque mañana se acaba el mundo y así no vas a tener que pagar la tarjeta de crédito. Ni se acabó el mundo y vamos a seguir trabajando como galenos con mucha honra y con mucha ética, ¿verdad? Y principios. Entonces ya después que vimos que un inculpado es el imputado, pero cuando a un médico practicante que está ejerciendo contractual o en forma privada se le imputa un delito, ese delito se llama la imputación, y esa imputación requiere una denominación, delincuente. No se utiliza criminal, pero el criminal está ligado a la delincuencia organizada, a los grupos criminales, la criminalidad y la corrupción. Así que nosotros no tenemos que tener la piel tan sensible para pensar que nosotros los médicos no cometemos delitos, ¿sí? Y esos están previstos en el código. Existe un término que usamos los abogados que se llama nulla pena sine legem. No hay delito sin pena. Si no está previsto en el código o en los códigos, no son delitos. Por eso, si no está imprudente, no está el delito de negligencia médica ni negligencia, pues no reprochamos de ese tipo. Y el tema de la charla, como ustedes la difundió la doctora Margarita Ponce, es precisamente de prevenirnos que no nos encuadremos en el delito. Hay un refrán, dicen que el que no oye consejo no llega a viejo. En la casa del jabonero, el que no cae resbala. O sea, realmente ubicarse en la desgracia cuando tú entras como cirujano, no tenemos la voluntad de causar un daño, pero ese tipo de delitos, cuando hay un mal resultado, se llama un delito imprudente. ¿Y por qué? Porque el delito imprudente, lo que se espera del doctor, del galeno, de cualquiera y de cada uno de nosotros, es que tengamos prudencia. Y esto nos aparta, sumado a los principios bioéticos, a que ejerzamos una práctica médica responsable, prudente y humanista, apegado a los principios bioéticos, que lo digo muy rápido, es el principio de autonomía, que le dejemos la responsabilidad al paciente que decida. Aquí tenemos un joven que está interesado en nuestra ciencia, ¿verdad? Pero se ve que él es un menor de edad. Entonces él no puede decidir un procedimiento que se lo hagan a él como de estética, sino que tiene que ser el tutor o el padre que le autorice y nos firma. Entonces los doctores no podemos ser imprudentes de encuadrarnos en un delito cuando aceptemos que él decida por motu propio de que quiere operarse, porque no tiene la potestad y la capacidad, no está previsto todavía.
Pasemos al otro extremo. Un menor de edad no es imputable, no está previsto por el Código Penal porque es menor de edad. Aquí en México marcamos los 18 años de edad. En otros países, como en España, hasta los 14 años. Porque ahora vemos que con base en el desarrollo social, pues hay ciertos tipos, que no es el tema que vamos a tratar, se encuadran jovencitos en delito y tenemos que prevenir y cuidar a la sociedad porque el Estado se encarga de cuidar a la sociedad y es la responsabilidad del Estado de ver de qué forma aplica la política criminal. Entonces aquí ya pasando a la forma como vamos a platicar, estos son, como lo dije ya, esta cuestión, para que yo no quiero que, por ejemplo, nos llevemos el problema de que no entendamos. La cosa es llevar esto de la parte más entendible a que podamos ver cuál es la situación, porque los doctores nos han instruido en la sociedad, ciertos abogados que no están versados al conocimiento de la medicina, ¿verdad? Y nos engañan. Dicen, no, es un delito culposo. Y entonces hablamos, pero no hablan de la culpa. La culpa se analiza con base en la doctrina. Y es bien complejo que aquí, brevemente, en esta charla, lo vamos a desmenuzar. Aquí yo pongo en grande esta aplicación es maravillosa porque a diferencia de PowerPoint le podemos dar zoom y podemos leer más de cerca esta cuestión. En un Estado de Derecho, ya lo dije en la introducción, es la política criminal, la política de salud y lo que marca la Constitución, ¿verdad? Y entonces tenemos que ver que previene esto, que tiene el resultado, y dije de esto, la política criminal. Entonces lo que tenemos que ver es esta política, ¿cuál es el eso de preservar un Estado de Derecho, ¿verdad? Vieron por ahí en un Estado de la República de que llega el marido de una derechohabiente al seguro y le dice que la va a intimar, ¿verdad? Para no decir la palabra, porque luego YouTube te baja los contenidos de ese tipo. Aquí es académico, no va dirigido a todo público, esto estará grabado en el canal nuestro, ¿verdad? Y donde decimos de que la amenazó, que la iba a privar de la vida y a meterla en una bolsa. Y eso no puede ser, que como practicantes de la medicina alguien llegue y nos amenace de esa forma, ya sea institucional o privado. Pero también hemos conocido noticias a través de la Federación de galenos que han sido ajusticiados porque está prohibido la institución de la justicia por mano propia, ¿verdad? Eso no puede ser, pero la venganza en un país como el nuestro, en mi práctica profesional de abogados, he conocido galenos que me han solicitado mi intervención de que el paciente le pidió que les devolviera los honorarios ante un mal resultado médico, y eso no puede ser, porque al mecánico que te compone el coche, si no quedó a la primera, se lo llevas. Fíjate que todavía le encuentro un ruidito, déjamelo, lo voy a checar, pero no llegamos, ¿sabes qué? Vengo a que me devuelvas lo que me cobraste porque tiene un ruidito. Es lógico, ¿verdad? Y lo saben. Lo que tenemos auto y manejamos, o el albañil, me platicaba hoy la doctora, es que me hicieron esta cosa, y tú le dices, ¿sabes qué? Me regresas todo el dinero lo que he gastado y me pagas 7 millones por el material que utilizaste. Pero nosotros sí. Tengo ahorita un conocimiento en Celaya, Guanajuato, de un doctor que operó un túnel del carpo. Ustedes están socorridos, ustedes hacen el diagnóstico del túnel del carpo y el cirujano ortopedista lo resuelve, ¿verdad? Entonces, igual como ustedes hacen el diagnóstico de un embarazo de alto riesgo, de preeclampsia, y el doctor Pepe Carreño lo resuelve, ¿verdad? Pero estamos unidos y estamos interconectados, por eso somos un colegio, y más que colegio somos una fraternidad, que así lo maneja la ley, pero somos una fraternidad. Si nosotros permitimos, lo dejamos caer, porque son llamados de auxilio, si dejamos caer nuestra unión por negligencia, ¿cuánto puede costar? Yo hice el ejemplo hace unos días de que un billete a 100 pesos en la iglesia parece mucho para darlo de limosna, pero en un bar se pagan miles de pesos. O cuando vamos al Palacio de Hierro de compras, nos endrogamos a 12 meses, ¿verdad?
por miles de pesos para ver una pantalla, para ver el mundial. Y por una charla aquí, convivir, nos duele la bolsa. Entonces, este es un llamado de patas de ahogado, como a los que se quedaron en el Titanic, ¿verdad? Y hubieran querido tener botes. Pues aquí tenemos un bote y todos están invitados a subirse, pero no sé, yo creo que es el preámbulo para que esto no funcione más, ¿verdad? Y va a ser una pena, porque me encantó conocerlos y convivir, pero estas situaciones que estamos viviendo nos llevan a que tengamos una intervención y que podamos tener confianza en el sistema de justicia, en este caso en el sistema académico. Esto ya se lo dije, qué significa, ¿verdad? Y precisamente tenemos que tener esto, porque establece de que en la ley lo que esté previsto en el código es lo que se va a reprochar, y en derecho decimos el reproche del injusto. En derecho no utilizamos, no tenemos permitido los abogados decir, ¿y qué tal si es tu abuelita? ¿Y qué tal si es tu prima? No, hablamos en forma impersonal y doctrinarios. El dogma no mucho, porque no es bueno el dogma, ¿verdad? El dogma es como tener una política de fascismo, de antisemitismo, de discriminación. La doctrina implica el uso. Si todos los abogados usáramos la filosofía aplicada al derecho, sería otro el entorno en el cual nuestra relación con los juristas. ¿Y qué es lo que se debe de infraccionar? O sea, de punir. Pues es las acciones y el dejar de hacer. Pero si yo no hice nada, pues precisamente por nuestra profesión, que tutelamos los dos valores, digamos 3 valores fundamentales, que es la vida, la salud y el derecho a la atención digna. No hay otra profesión. ¿Y por qué en los bueyes de mi vecino? ¿Y por qué a los ingenieros no? Y a los arquitectos, y a los psicólogos, y al comunicólogo. Porque nosotros estamos tutelando, y así lo decidimos. Si tú abrazas esta profesión y les dicen cuando entramos a medicina, ¿y por qué quieres estudiar medicina? Porque quiero salvar al mundo y tener salud mundial. No, es una profesión que tenemos derecho a percibir honorarios, pero tenemos más responsabilidad que el que manda el Challenger, que acuérdense ese Challenger que salió y a los pocos segundos explotó en el espacio, y llevan 7 astronautas de la NASA, ¿verdad? Y se murieron. Claro que sí, eso originó una investigación y un cambio y perfeccionamiento, y te acaban de regresar de la Luna, ¿verdad? Igual ocurre en medicina. Nosotros no hacemos investigaciones del delito cuando ocurre este tipo de omisiones, de que dejó de hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces nosotros estamos obligados a tener una teoría de la imputación objetiva que viene de la doctrina alemana de Klaus Rosin. Klaus Rosin, un jurista alemán famoso, como Günther Jacob, que en el accidente de las Torres Gemelas promulgó una doctrina del derecho penal del enemigo, aquel que provoca un acto terrorista como el de tal magnitud como ocurrió, es enemigo del Estado y es repudiado. Nosotros no llegamos a esa circunstancia que los doctores entremos en esa política criminal del enemigo. A nosotros nos imputan con base en el pensamiento de la doctrina alemana, que es la imputación objetiva. Y claro, yo aquí estoy con ustedes y es como la mamá ave a sus polluelos, viene y consigue acá y luego les pasa del estómago regurgitado el alimento ya digerido para que lo entiendan. Cuando viene por ahí un abogado griego, ¿verdad? Un abogado que no está versado en el ámbito, yo no tramito juicios de divorcio, por si quería contratarme. No, yo veo todo relacionado con la medicina, con el mal resultado, con el actuar médico, con la filosofía de la medicina, con los principios bioéticos. O sea, soy el experto en toda la nación, porque como el doctor chino, pues no existen que tengan ese tipo de dualidad, le llamo yo, de conocer la parte que nos corresponde científica, ¿sí? Cientificidad, no cientificismo, y la parte filosófica, doctrinal,
del derecho, ¿de dónde viene la esta tú? Entonces, y aquí, porque nadie está este se va a callar. Entonces aquí la cuestión importante, de acá aquí la cuestión importante es que tengamos los conceptos bien definidos y determinados para poder entenderlos, como si fuera una película de Walt Disney, donde tengamos el resultado de que Pumba y Timón, o Macura Macaca, como se dice ahí, más o menos, y el león cometió, como rey de la selva, se comió a Pumba. Pero entonces agarramos y sacamos del actuar de la vida, por ejemplo, al león y Pumba, a pesar de eso, se muere por alguna circunstancia, quiere decir que el actor de león, cuando venía correteando, se cayó a la cascada, porque yo venía ayer viajando y vi esa película ahí que la ponen ahí en la cuestión del viaje, ¿verdad? Y se me ocurrió una teoría, porque ahora hacen las películas de que los animales hablan, y posiblemente no usted, sino los jovencitos. ¿Cómo se llama esa corriente de que los jóvenes adolescentes se sienten animales? Perros, caballos, ¿y eso cómo se llama? Los terianes, ¿no? ¿Por ahí? Los terian. Pero digo, como un filósofo del derecho, digo, ¿y por qué? Siempre me preguntaba. Y cuando vi la película se pone hablando de los animales y actuando como nosotros y eso. Pues claro, desde ahí viene en la teoría que estos muchachos ven eso y cogen que tienen los mismos sentimientos y lo está propagando Walt Disney. Hay otras teorías donde el príncipe de Shrek, por ejemplo, parece homosexual, y entonces los muchachitos pues quieren ponerse el pelo güero y se pintan el pelo de color y etcétera. Vean que la información que recibimos como entes psicológicos, y aquí lo cito porque en la teoría del delito, en base en lo que leemos de las teorías, ¿verdad? Está ligado a la imputabilidad de una persona, como dije aquí en este caso de un galeno, porque tiene una composición psicológica, una moral y una capacidad de actuar, de decidir por sus actos, y en el caso de los médicos es el deber de actuar. Pero si actuó de una manera distinta a como se esperaba, porque no fue prudente, entonces cuando se reprocha. Si nosotros sacamos en la imputación objetiva, sacamos el actuar del galeno, y el resultado final se perpetúa, como puede ser el cáncer de hígado, es que no le diagnosticó el cáncer de hígado a tiempo, pero de todos modos el cáncer de pulmonar, el cáncer de hígado, el cáncer metastásico de mama, el cáncer metastásico de próstata, como sabemos los galenos. Por eso un abogado lego que no es versado en la ciencia médica no puede entendernos. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento científico de lo que estamos manejando nosotros, y tampoco sabe de nuestras necesidades, de nuestras fatigas, de ver 35, a lo mejor me quedo chiquito, 50 pacientes que van a ver en el seguro de bienestar ahora, y van a ver, o si lo vieran en privado, estarías brincando de gusto porque ya saben que vas a comprarte, pero en la institución, 30, 40 pacientes, pues cuando ustedes saliendo de la facultad de medicina van a decir, veo 40 pacientes, pero yo tengo que, ahora en los récords olímpicos, ya no son como en Olimpia, se llama Olimpia porque nacieron en Olimpia, los griegos. Entonces, las metas que de correr en velocidad ya no son las mismas, hermanito. Ahora son así como que rompí récord, es que corrió como una liebre. Una mujer delgada, alta, sin músculo, que ha dejado de menstruar, ¿verdad? Que ya no tiene mamas, porque toda su energía, toda su grasa, todas sus hormonas están aplicadas en formar músculo y lograr metas de romper récords. Entonces nosotros los galenos, por eso es esta charla, tenemos que prepararnos para romper récords, de que no nos persigan jurídicamente y que seamos eficientes. Y dice, caray, pues tienen que tener un colegio para capacitarse y para darles los elementos teóricos, científicos, para que ejerzan una medicina correcta, ¿verdad? No les voy a enseñar a operar, ¿verdad? Pero sí debemos conocer que esta imputación objetiva es el caso del mal resultado en homicidio. Creo que lo peor que nos puede pasar como galenos es que el paciente fallezca.
Esta plática no va dirigida a público en general, sino a doctores. Hablamos de homicidios y no decimos asesinato, ¿verdad? Pero si citamos el caso que tenemos ahorita en Puebla, y lo digo porque está ocurriendo en Puebla, ¿qué mentalidad tenemos los poblanos donde alguien abre un negocio y no tutela la vida y la salud ni principios bioéticos? Otro caso más anterior fue el de Alejandra Guzmán con Alfonsina de Albornoz, y la reconviene, le reprocha como si fuera un delito médico. Cuando se hace la investigación, nos damos cuenta de que no puede incluirse en lo que previene el código, porque aunque bien dice técnicos, artistas y médicos, fíjense cómo el que creó la ley, el que creó el artículo, no era doctor, ¿verdad? Porque tenemos el derecho, es decir, los médicos, y así dijera el artículo 228, pero no, yo como jurista le leo, ¿cómo que los técnicos? Entonces aquel que abre un consultorio y empieza a hacer este tipo de procedimientos que llevan a un mal resultado, el paciente que llegó aquí, en este caso la víctima, ya deja de ser paciente, se convierte en víctima. Cuando van a CONAMED no se llama víctima. Por eso no sean tan sensibles de que CONAMED es el diablo. No, el CONAMED es una instancia institucional maravillosa, que lo que busca es conciliar en secreto. Él nomás la va a saber. Él, el que vino aquí, que es el usuario, y nosotros que ya nos dejan de llamar médicos para que no necesitamos, llamamos prestador de servicio. Claro que los abogados que viven o vivimos, ¿verdad? Yo no lo hago de esa forma, de litigar, de representar. ¿Y cuándo me va a cobrar, doctor, por llevarme a la CONAMED y representarme? Yo no cobro nada a mis colegas galenos. Lo cortesía, ¿no? Me lleva un tamal, ¿verdad? Así como estamos compartiendo la mesa, ¿no? Me lleva un tamal y algo, pero a un doctor, a un abogado que diga que lleva un tamal, pues no, pero te va a cobrar 50,000 pesos y listo, ¿no? Cuando lo que hacemos es meramente científico y es participar viendo que se lleve correctamente. Pero si yo soy el abogado que tengo un interés particular, no uso palabras como me hubiera gustado porque está grabándose la charla para compartirla con todo el país y la federación. Es mucha honra que nos hayan pedido de la importancia del asunto. Y ustedes son testigos presenciales en esta habitación. Estamos lo que estamos y somos lo que debemos de estar y los más responsables de nuestro propio actuar profesional. Luego entonces, cuando un abogado tiene otro interés personal de llevar a cabo un litigio civil o penal, pues va a toda costa a que fracase esa conciliación. No, mire, histerectomía significaba eso. Yo me apoyo mucho en mi colega y presidente Pepe, ¿verdad? Carreño. Es histerectomía que yo le sacara el útero. Ah, no lo entendía. Ah, bueno, que ya entendí. Porque tenía un problema que era necesario resolver de esa forma, ¿verdad? La indicación médica y en la parte científica. Ah, yo no lo entendí. O hay en el medio institucional una desaveniencia entre el paciente que no es muy cortés. Yo tuve la fortuna de ser directivo en el seguro a mis 30 años de ejercicio, manejé direcciones y en la Subdirección General Médica, y entonces entiendo perfectamente bien que llega un derechohabiente diciendo pestes, amenazando de muerte a una asistente médica, y yo como conciliador, porque nosotros somos obligados a resolver el conflicto como directores, ¿verdad? Siéntese, tómese un cafecito, traigan un tamal de los que venden allá afuera para que se lo coman, por favor, y listo. Porque yo era así. Es que, doctor, yo no me siento bien aquí, yo me quiero ir porque vivo en Chalco, a México. Chalco está bien lejos de la Ciudad de México y más del centro de capacitación. Yo manejaba la calidad, imagínense. Si no voy a estar aquí bien cuereado y fogueado de lo que es la calidad. De hablarles con ustedes y no estar con mi cabecita allá pegada a la imagen, donde no me importe de tener así y que no esté ninguno con el teléfono. Los felicito, ya me estoy tomando fotos ahí de la captura de pantalla, pero ese es el mal. Y a ti, jovencito, me dijo precisamente de que parece que nos comió el smart. Es más smart que nosotros, traduciendo como que smart es inteligente, ¿verdad? Entonces ya este es smart y caminamos como si lleváramos el corazón en la mano.
Y lo malo que el doctor también lo lleva ahí en el coche y lo ve y choca. Entonces, todo ese tipo de cosas son reales. Yo no les vengo a contar una fantasía. Yo no soy gringo, que no esté versado en lo que nos pasa a los mexicanos. Gracias a Dios soy mexicano, ¿verdad? Y no me siento como que voy a entregarle la vida a Trump, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de malos resultados, es cuando nosotros tenemos que agarrar y ver qué es lo que debemos de hacer. Como dicen, los delitos de resultado. No tenemos que litigar la preteres antes intención, como se llama la configuración de que algo que está en la mente y no lo llevo a cabo. No podemos imputarle, y hablaremos de los delitos que marca la plática, ¿verdad? Al final, porque primero tienen que saber qué cosa es la política criminal y después para hablar de eso, porque si no me brincaría el paso importante que es esto, del autor. Son delitos de acción y también de no hacer. Los médicos estamos obligados a actuar, a procedimientos. La dogmática, que no es muy loable utilizarla, mejor la doctrina, pero es una dogmática penal que está influenciando, ¿sí?, en la forma que se atiende. No es lo idóneo. Es como los litigantes o los jueces codigueros, que solamente leen el código y es como aplicar la Biblia. Si ustedes como doctores aplicaran la Biblia, ahora sí que Dios nos perdone, porque en la Biblia no viene, Dios no quería que discrimináramos por diversidad sexual, por preferencias, por razas, por economías, por, como está haciendo en Estados Unidos, la persecución de los migrantes. ¿Me explico? Y los doctores no. Cuando un paciente llega a nosotros, nos cuenta a dónde le pica, a dónde le duele, a dónde está el grano, etcétera. Que se lo platique a un abogado dónde tiene sus ahorros en un banco, mañana ya no los tiene los ahorros. Si se lo platica a un cura, el cura los comulga. ¿Me explico? Entonces, lo que somos realmente manejados de una bioética loable, humanista, somos los doctores, los médicos. Hay de aquel doctor que en la reasignación de sexo, que está autorizado por la Suprema Corte de Justicia, se opone. Dice, ¿cómo va a entrar el reasignado de sexo al baño de mujeres? Adentro está mi nieta con mi mujer que la llevó al baño. Y somos galenos, porque me ha tocado con compañeros galenos, cirujanos, ortopedistas, no del médico por allá que esté más abandonado, no, de cirujanos de vanguardia que están ahí enquistados en un colegio, en una sociedad científica. Y lo que es un derecho humano, de que ya tiene reasignación, ustedes saben que es reasignación, no tengo que explicarlo, ¿verdad? Pero se entra a un baño, el baño de las mujeres, y las mujeres que están aquí son cabinas. No son como los nuestros, ¿verdad? Que están los migitorios y nos paramos en el migitorio y algunos que no tienen ni siquiera división, ¿verdad? Y ahí se para uno. Pero la mujer, el que ve películas de Estados Unidos, ve cómo se meten al baño, ¿verdad? A la cabina. Así que se mete un reasignado, entra, hace sus necesidades y no tiene que mostrarse ante los demás. Fíjense lo dañado que está. ¿Pero por qué? Porque esa persona pertenece a cierta religión, a cierto pensamiento extremista. El más relajado que yo conozco es el católico. Soy católico porque me bautizaron, pero a mí me vale que aquel borracho haga aquello, etcétera, etcétera. Pero hay otras religiones como el musulmán, ¿verdad? Como otros, no citar aquí no hay muchos musulmanes, yo estoy seguro que ninguno de ustedes es musulmán, no tienen la barba ni como Bin Laden, ¿verdad? Ni nada de eso, además somos lampiños, ¿verdad? Entonces aquí la cuestión importante es considerar de que no tenemos prejuicios. ¿Y qué significa prejuicio? Le puedo preguntar al jovencito, al más joven, con él me apoyo porque es el más chiquito, es el R1, entonces con ese es el que tiene que llevar le disculpo. El más chiquito dice, bueno, tenemos que decirlo, ¿no? Cuando existen ese tipo de religiones extremistas es cuando nos obligan a pensar, no, yo no te practico la intervención de la suspensión legal del embarazo hasta la 9ª semana, 12ª semana, perdón.
me equivoqué, el chiquillo nace en la precisión el doctor Pepe Carreño, ¿verdad? El experto, hasta la 12ª semana. Pero no está en discusión que si tenía vida o no tenía vida. ¿Estarán de acuerdo conmigo las mujeres aquí en el auditorio? La única que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo son las mujeres. No el papá, no el esposo, no el amigo, etcétera, etcétera, para no entrar en detalles. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Que sean las mujeres. Entonces, cuando hablamos del derecho de resultado, es decir, no, yo no le practico la suspensión legal, porque se llama legal, ya está previsto hasta la 12ª semana. El aborto es otra cosa, ya está penado aquí en China y en Palestina, solamente en Francia. Y en Estados Unidos se sacan mal cuando empezaron a ser regresivos los derechos de las preferencias sexuales. Regresaron en la suspensión legal del embarazo, que llaman el aborto. Es regresar a una sociedad, porque la intención del autor es otra, influenciada por pensamientos que no son legales. Entonces tenemos nosotros que ver que estos tienen que resolución de intereses particulares. El derecho busca, y ustedes deben de saber que la definición del derecho es darle a quien lo que le toca. Ese es el derecho, lo que es protección de la sociedad, de los individuos. Cuando lesionamos estos derechos, pues tenemos que ser reprochados. Se llama el reproche del injusto, del mal resultado. Llévenlo aquí. Si hoy se llevan a su casa de que existe mal resultado en los delitos de resultado y que son delitos imprudentes, no fue la casualidad. No, pues si yo fui imprudente porque no reservé que va a operar el doctor una cirugía que va a sangrar como una osteotomía, pues 3 paquetes de concentrado lobular. Yo voy a operar una columna, una cadera, 3 paquetes de concentrado, 2 si quieren. Expansores de plasma, cristaloides, etcétera, para recuperador celular en Alemania, ¿verdad? Ahí está recuperando todo lo que aspira nuestro aspirador y lo recupera, lo purifica y lo vuelve a entrar al cuerpo. Pero son países muy desarrollados. Entonces, esto que se lo pongo, y yo me gusta leer nada más que el meollo de lo que es importante, es lo que le debo diciendo desde que nos presentamos, la política criminal, porque estamos en un estado de derecho y lo que se está analizando son conductas. La conducta, ya sea de acción o de omisión, dejar de hacer. Si él dejó de sacar al perro al patio en la mañana, cuando se despertó y se lo orina en la cama, porque él fue omiso, no lo sacó. Pongo este ejemplo porque es más amigable, ¿verdad? De que entremos en ejemplos dolorosos. Son casos específicos. Si aquella homicida de Puebla, nosotros como colegios no estamos obligados nada más que a esto, a hacer un commitment donde es la importancia del principio de culpabilidad. Y esa culpabilidad está dada a limitar la pena y se estudia desde el punto de vista doctrinal de una justicia penal y que respete los derechos individuales, como sería el principio de inocencia. Pero el principio de inocencia no te lleva a que yo convalide y no estudie la culpabilidad a través de un método científico y llegue yo a profundidades. No les voy a llevarlo a nivel de maestría en Derecho como su servidor, pero con esto yo me quedo muy conforme que entienda, caray, la culpa no es nada más que diga culpable, guilt o no guilt, sí. Entonces no, es un principio y esa cuestión se toma de manera arbitraria, la llevan ciertos jueces como Vasconcelos en Puebla con el caso de Luis, un cirujano pediatra ortopedista que operó a un paciente y le puso unos clavitos en el codo. Un par de clavitos no te va a atacar al paciente, pero como científicos del derecho y médicos nos damos cuenta que el problema fue un problema anestésico. ¿Por qué? Porque la imprudencia del doctor, aquí viene, no, pero yo no lo maté con los clavitos, sí, tiene razón, pero un doctor como el doctor Hernández, ¿verdad? Sí, pero tú lo metiste en forma imprudente a la medianoche, una fractura que no es grave, sin las horas de ayuno, y el doctor lo convalidó el anestesiólogo, así que ahí se analiza el grado de participación. Tanto peca
el que mata a la vaca como el que le lava la pata. Somos ortopedistas. Con el doctor Pedro Carreño siempre que le lava la panza, ¿verdad? Y entonces, pero aquí nosotros es esa cuestión, es el grado de participación. Vean cómo esto lo hago como de Walt Disney, ameno, ¿verdad? Para que tú, hasta que tú lo entiendas, como R1, ¿verdad? Entonces, si no, no dice un juicio justo y equitativo. Función preventiva de la pena. ¿Qué busca la pena? Acabo de lograr una sentencia de un homicidio que litigué en la Procuraduría General de Justicia, la Fiscalía, perdón, ya se llama Procuraduría, la Fiscalía, y condenaron de los 5 médicos que me llevé a reproche penal, a 2 son sentenciados. Y la sentencia, y a los otros 3 es culpados. Cuando ya dije que es de participación, hay un mal resultado de homicidio, y todo lo que estuvieron logrando, todos tienen culpabilidad. Porque en la teoría que yo la manejo, aquí están, pero el juez que me dictó la pena, me libera 3 y no me saca 2. Ya será otro tema, otra charla que platiquemos de ese tipo de cosas, cómo se analiza eso. Y le pone, ¿qué crees, R1? 3 años de prisión, de prisión de libertad, y 1 mes de quitarle la cédula profesional. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué pueden hacer en 1 mes? Si no vas a ejercer con cédula, pues me pongo ahí en Xcaret, ¿verdad? Porque se me ocurre irme a Cancún, me voy 1 mes y cuando regreso, pues ya hablo de nuevo en mi consultorio. Pero nunca vinieron, que tenemos tantos años en el Colegio de Puebla, hemos hecho tantas conferencias académicas, antes éramos ricos y hacíamos congresos, pero no tenemos bases responsables en ustedes, y ustedes son los responsables, tienen culpa, ya que les dije que es la culpa, porque ya no tenemos fondos para poder convocar. Pues si no convocamos, hacemos una primera comunión y me quedo con los tamales del chocolate allí. Y hay una película de Cantinflas y Viruta y Capulina, y él dice, no vino nadie a la fiesta de la, se avergonzaba de sus padres, de Viruta y Capulina. Es que no mandé las invitaciones porque le daba vergüenza de los. Así nos pasa a nosotros. Si hacemos una invitación y nos quedamos con el chocolate y los tamales, imagínense. ¿Sí me entienden cuál es el mensaje? Pues es que ustedes son culpables de que esto se haya caído, y la pandemia también, ¿verdad? Pero ustedes no están pobres con billetes de 100 pesos en la iglesia, ¿verdad? Entonces, como lo dije en un principio. Entonces, esta es la política criminal. Y la otra que les interesa a ustedes es la política educativa de lo que es el buen ejercicio profesional. Los cuidamos. Si no hubiera colegios y hubiera más puras cantinas, se lo juro que otra cosa sería, porque hermano, ya no hay colegios. Ya no podemos platicar con el doctor Chino, ¿verdad? Que venga a volcarnos su conocimiento de años. El próximo mes cumplo 67 años. Quiere decir que pasaron 67 años para que yo me ponga frente a ustedes con la maestría de mi lenguaje y la dicción y el comunicar, para que ustedes lo vean. El R1, por supuesto que no, ¿verdad? Es R1, ¿verdad? Me explico lo que vean ustedes. No, si mañana Dios no lo quiera, toco madera, mañana me muero. Ay, mira. Sí, yo lo escuché el último día que hemos tenido gente colegiada que ya no están, que se murieron de infarto o se murieron en la pandemia. ¿Sí o no? O sea, ¿no pueden ustedes negar ustedes que no hubo pandemia? No, eso fue un invento de la ONU, de la OMS. No. Tenemos compadres que ya no están, ¿verdad? Y entonces vemos esto, que se respeten estos derechos. Y aquí habla de eso, cómo es la determinación de la pena. Y entonces, ¿qué creen? Tomando el caso de la sentencia. Yo soy así, mira, me voy así de eso y no creo que se me va el avión, ¿no? 1 mes, cuando son delitos de resultado. Ahorita ustedes saben más que cualquier juez no, pues 1 mes. Y de pena 3. ¿Y qué creen? Lo peor de la historia, que el Ministerio Público, yo soy coadyuvante de la víctima, ¿verdad? De la viuda, del señor que se murió. ¿Por qué se murió, doctor? Porque el chisme completo contarlo, ¿verdad? De una apendicitis mal diagnosticada, como la que tengo yo en mi panza. No tiene nada, doctor. Pues a este señor le dijeron que tenía una vesícula de porcelana. Y entonces que le iban a operar como ordinario, no como una cirugía urgente. Pues se les murió de una sedación del apéndice.
Y entonces le marca eso el Ministerio Público, el MP. ¿Qué es el Ministerio Público? Es el abogado del pueblo, el que trabajamos juntos, él y yo lo coacheo, pero yo soy el científico del derecho y aquel es el Ministerio Público que tiene tantos casos como se presenten en la Fiscalía, ¿verdad? Y no estudia cada uno de ellos como yo lo estudio, y aparte en el ámbito de mi dominio, el acto médico. Y entonces le digo al Ministerio Público, no, yo no fui, fue el otro Ministerio Público de la primera instancia, porque ahora estamos en recurso de apelación. No me notificaron ni a mí ni a la víctima y nos dejaron en estado de indefensión para poder apelar esa sentencia. ¿Por qué es injusta esa sentencia desde el punto de vista científico del derecho? Porque delitos de mal resultado, pues debe ser una bendición que a un doctor le quite, como marca el Código Penal, 2 años la cédula para que sea nuestra estrella, así, de las conferencias del Comesier, y venga a todas y pague su cuota y su diploma y su recertificación, porque está súper aplicado 2 años, porque cuando salga ahí va a ser una lumbrera en 2 años de que vas a ver cómo se trata un aborto en evolución, por ejemplo, ¿no? O una fractura, como se les he enseñado en los congresos en antaño, cuando éramos felices. ¿Se acuerdan cuando éramos felices? Había pastel y había convivencia humana. ¿Y por qué se cayó? No voy a un mea culpa aquí, no es tampoco el propósito, porque le va a caer de peso el tamal. Pero realmente es eso. No es culpa del vecino, no es culpa de Seditza, de nosotros. Y el día que esto se extinga, vamos a llorar. No ustedes, a lo mejor no, pero Margarita, Pepe y yo, sí. Y vamos a decir, no, ya, se nos acabó la minita, yo ya no voy a comprarme el BMW que me compraba cada año, y de la cuota que pagaba, la marca pagaba 50,000 pesos anuales. No. Para un ejemplo, la maestría que acabo de terminar, no voy a decir la escuela para que no se quede grabada ahí, ¿verdad? 20,000 pesos mensuales, 2 años. Entonces, ¿cuándo les hemos sacado a ustedes 20,000 pesos mensuales para que yo me compre mi BMW o el doctor estrene camioneta? ¿Verdad que no? Entonces yo no sé qué tanto. En la iglesia 100 pesos parece mucho de limosna, en el colegio también. Entonces aquí la cuestión es muy importante que veamos ante qué estamos. En esto, dura lex, se lex. La ley es dura, pero es la ley. Dura lex, se lex. No, ¿qué es? ¿Y a qué va esta charla? El acto médico no está criminalizado. Ya lo sabe hasta el R1. Se criminaliza, se persigue, se estudia en la doctrina la culpa, y después de la culpa se sentencia. Pues el Ministerio Público pidió aumento de la pena de 3 años que lo sentenciaron. No, cadena perpetua. No, le digo, y hablo con el MP. No, yo no fui, fue el otro de primera instancia, este viene de alzada, de apelación. Claro, doctor, son delitos de malos, no son delitos imprudentes. Vas en tu coche y es igualito la analogía entre un delito de tránsito que el delito que cometemos los médicos. Se llama imprudente. Voy manejando y aquí no en Tehuacán, ¿verdad? En Alemania disminuye la velocidad porque es cruzo de patos y de tortugas y de ardillas. Ay, de aquel alemán que atropella una ardilla o un pato, que vaya en su coche y la atropelle. No, hombre, lleva un proceso de esto, de culpa. Y en euros. Aquí no, en Cancún atraviesas y van a Tarántula, que va a la pobrecita de la fauna, pero se rompen la vestidura los de Sálvame del tren, ¿verdad? Y entonces nunca vamos a evolucionar porque nos dejan que se ve mucho los árboles ahí, colgados los monos y eso, pero no voy a construir un hospital ahí, porque ¿cómo vas a matar a los monos? Hay un delito por ahí que se llama en igualdad de circunstancias de valores similares, pues y esto no es culpable porque valoró la fauna y en este caso la vida de un humano. En derechos humanos está justificado. No voy a perforar ahí porque va a salir el petróleo que nos va a dar progreso y eso, pero voy a contaminar el freático, ¿verdad? En este caso con la extracción del gas que necesitamos para el desarrollo. ¿Ven cómo nos perturbamos cuando no somos abogados? Pero es que hay juristas y abogados que no voy a decir cómo se llama el nombre completo de la barra, que son oposición, y contra todo que haga el gobierno,
o sea, que se vayan a África, para que no estén aquí conviviendo con los que estamos mal de la cabeza y estamos implementando políticas criminales justas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, pide la ampliación de la pena de 3 años a cadena perpetua, pero está contento con 1 mes de suspender de la cédula cuando son delitos de mal resultado. ¿Qué debemos de hacer? Porque gracias a Dios que le quiten la cédula para proteger a otras gentes, no el caso de Puebla, porque ese no era médico, no tiene cédula, y ese es un homicidio con dolo, no es el nuestro. Vean cómo las noticias dicen, no, ¿y qué es consultorio? Y primero que nada, no es un delito profesional, y punto, luego hablamos. Entonces, esta es la cuestión de la cuestión que yo les quiero mostrar, o se lo he ocultado, no caer en una conducta temeraria, que llega a la paciente a ese consultorio, y el mismo día la mete a hacer la liposucción con aire, me dijo la doctora Margarita, con aire, y se le muere, ¿verdad? Aumentó el riesgo permitido y mandaron al marido a comprar una faja, y es una culpa del mal resultado, pero en este caso eso, porque el retiro profesional de 2 años, pero el Ministerio Público, que no sabe ahí de la primera instancia, se quedó contento con 1 mes. ¿Qué pasa en 1 mes? Pues no da frutos ni un árbol frutal, ¿verdad? A lo mejor germina una leguminosa, un frijol, ¿verdad? Pero no va a dar la vaina del frijol. Imagínense un doctor que el conocimiento, la capacitación no se logra en 1 mes. ¿Cuántas sesiones hay? Una. Entonces, vean nada más la importancia de conocer el derecho. Y esto no conocían ustedes de esto, de la política criminal. Y por ahí otros abogados legos hablan de criminalizan el acto médico. Ajá. Y no se criminaliza el acto médico. Ay, Dios mío. Entonces, no se deja, pero como no se deja, lo dejamos ahí, ¿verdad? Entonces, la dogmática penal, no me gusta mucho el concepto, mejor la doctrina. La integración de los derechos fundamentales respecto a los derechos humanos fundamentales. Por eso tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la comisión está en Costa Rica, la Corte está en Nueva York, y entonces donde se llevan a juicio los derechos individuales humanos, y hay que adaptarnos a las nuevas realidades. Ya lo encontré, la cara no ayuda. La política criminal debe ser revisada y adaptada para abordar las cambiantes realidades sociales de las nuevas formas de criminalidad que surgen. ¿Cuál? Las de Puebla. Las de esta psiquiatra que era doctora y con tantos doctorados también. Pero la cara de la Puebla, también aquí, ¿verdad? Esa de que agarraba y engañaba a la gente. La doctora, ¿se acuerdan del nombre todavía? Yo no me acuerdo, el lomo, algo así. Esa, sí, esa, fíjense. Entonces, que más que nada yo les vengo a decir que surgen, y ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de la humedad, como dice el chiste, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los abogados? Combatir la argumentación falaz. ¿Qué significa la de la mentira? La que viene por ahí un abogado que es de la parte de la supuesta que está reprochando, ¿verdad? Imputando al doctor, y viene y te cuenta, si salió al quirófano, el doctor salió así feliz. Yo no sé que el doctor Carreño y yo nunca lo hacemos. Todo fue un éxito. Gracias a estas manos tan maravillosas, todo fue un éxito. Mentira, salimos ya, todo salió bien. Y listo. No, el doctor, la enfermera me dijo que ella vio cómo el doctor se agarró y se desmontó arriba del paciente y se lo estaba comiendo como la pintura más horrenda que vean del infierno, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son falazas, a eso me refiero. Luego entonces, el acto médico nunca ha sido, ni está, ni será criminalizado, porque en ningún país, el único accidente que tuvimos de algo semejante fue el Maleficam Maleficarum, cuando había la persecución y quema de las brujas en la Edad Media. Alguien le imputaban de que era bruja, porque le veían volar una escoba, ¿verdad? Le imputaban de que era bruja, y entonces ya la quemaban.
Entonces imagínense, pues si dijera al doctor, le están, cuando yo pongo un anuncio ahí, se hacen ricos reducción de fracturas y no llegan y me cierran mañana al Congal, ¿verdad? Porque tengo cédula, tengo permisos en la COFEPRIS, etcétera. Pero si me pongo a hacer abortos de grados, pues solo persigue la ley. El día que me caigan, no la libro, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, realmente, esto que les estoy compartiendo, todos conocen mi contacto, está la página vigente, no es comercial, sino es el acercarme a la gente que me necesita, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿en qué consiste? Y ahora vamos a hablar del tema de acá, el dolo eventual, el caso de Luis en Oaxaca. No fue por los clavitos de Kirchner, fue porque aumentó el riesgo permitido en una conducta temeraria. Como ustedes ya vienen de una plática científica, caray, ahora sí entendimos. ¿Y por qué el doctor Vasconcelos, que era doctor en Derecho, el fiscal de allá de Oaxaca, le imputó un delito que se llama dolo eventual? Ya será tema de una charla para que lo denunciemos, pero eso no fue. Fue lo que dice el doctor Hernández. Otro que surgió y está vigente en Querétaro, que es del domain del doctor Pepe Carreño, que es la violencia obstétrica. Está en el Código Penal. Es que yo quería un parto natural. No lo llaman natural, le llaman parto no sé qué. En el agua, sentada ahí con los delfines a un lado y todo ese tipo de cosas. No, es que me dijo, así como estabas contenta, ahora puja. Cosas de ese tipo que se inventan, que son, ya saben también, ya lo venimos de ver, argumentaciones falaces. ¿Me explico? ¿Por qué era necesario meter esa introducción? Porque luego yo les vomito lo que son los riesgos que estamos llevando ahorita. Pues, Houston, we have a problem. Tenemos un problema. Sí, entren al camarito porque se nos va a enfriar. Yo tengo que echar uno. Entonces, aquí la cuestión importante es la promoción del colegio, que nosotros sí damos algo cuando damos conferencias. Entonces, aquí la cuestión importante es de ver que criminalizar el acto médico no es cierto, pero si a alguien lo imputan de violencia obstétrica, pues ya habrá momentos que yo contravenga la argumentación falaz. Otra situación que se da es, y está debida al género. Empieza con la acción de género y los delitos de género, y un abogado no se va a detener para decirnos que esa señora, a la que ya vemos que no fue de resultado profesional, ¿verdad? Ahí sí cabe porque no es doctora, o sea, no tiene ni cédula, es una ciudadana común y corriente que comete un delito doloso. Los delitos dolosos, la actual presidencia ha bajado a más del 44%, y por ahí en otros estados a menos, más del 50%. Ya agarraron a los funcionarios de Morelos. Imagínense que estaban coludidos en contubernio, ¿verdad? Entonces, ese tipo de actividad criminal da resultados. ¿Qué otra cosa? Al proponer una ley general de feminicidio que va de 40 a 75 años, pues pueden tener ese tipo de problema. Un doctor que Dios no lo quiera comete un homicidio de responsabilidad profesional imprudente a la hora de un acto médico. Siempre va a haber atenuantes. Ocurrió por una desgracia, y analizado con la teoría como la imputación objetiva, vemos por qué ocurrió eso. Pues es que al momento que le dieron anestesia tuvo un paro cardíaco. Y entonces, pues no, el doctor cirujano ni siquiera, tampoco el anestesiólogo, porque comprueba que la paciente, pues, aunque tenga, pero tiene electro, tiene valoración de medicina interna, no tiene. Caray, otra historia, Entonces, eso, aguas, la penalización de la violencia, de la feminicidio, pues se ha exagerado tanto que lo van a argumentar falazmente los abogados en contra de nosotros. Otro, el abuso sexual. Y eso nos pasa porque nosotros los columnólogos, los obstetras, que tenemos una paciente que entra ahí y tenemos que desnudarla, pues el doctor tiene su colega que es del género femenino y está presente ahí y están allá.
y ven y dan completa que con su bata y de respeto y con guantes, los procedimientos científicos como son. Pero habrá quien entre con delincuente y se abra la ropa y nos grite o me das tanto, y son delitos, pero que cometieron ahí para imputarnos argumentaciones falaces. Entonces el hecho de que se levanten ustedes, pues si creen en algo, encomiéndense, porque cada vez está un poco más difícil la práctica de la medicina, y no porque criminalicen el acto, sino porque la sociedad necesita adecuarse, como lo digo ahí en mi literatura, ¿verdad? Adecuarse para que tengamos cierta certeza basada en el conocimiento y en la buena praxis. Y esa buena praxis se consigue a través de la lex artis, la ley de la medicina, la ley de la buena práctica, conocimiento ético, moral, apegada a principios bioéticos y a la moralidad, de que no hagan cirugías que no están indicadas, ni tampoco lleven situaciones que no están apegadas a esta cuestión. Y yo aquí ya les previne, fue una situación muy grande, y le doy muchas gracias, y entramos, suspendo el video y escucho sus comentarios.